¿Cómo estás, doctor Diego Bernardini? Es doctor en medicina por la Universidad de Salamanca en España, profesor titular de Salud del Adulto Mayor en la Universidad Nacional del Mar de la Plata en Argentina y además está en nuestro programa desde Ciudad de México. Muchísimas gracias, mi queridísimo Gracias a vos. Diego Bernardini. Un tema importante. Cuando empezó a salir, conversamos y decíamos, lo tenemos que tratar ya en los programas finales del año. ¿Qué importancia, qué relevancia tiene una discusión, si es que la tiene, de este tipo, que ya se ha presentado otras veces, ¿no? Vos lo dijiste, hay que ver qué discusión, de qué estamos hablando. Exacto. Yo creo, en lo personal, creo que es un tema semántico, ¿Sí? pero la gran importancia que tiene todo esto es que de alguna manera está colocando sobre la agenda de las decisiones en política pública, en gestión, en sistemas y servicios de salud y en nuestro día a día, qué pasa, qué rol y qué lugar le vamos a dar a las personas mayores en este siglo XXI. La búsqueda de la fuente de la juventud existe desde que existe el ser humano. Exacto. Y la realidad es que cuando uno empieza a escuchar por qué hubo tanto ruido con esta cuestión, que simplemente viene por un lado de la Organización Mundial de la Salud, pero que tiene otros planos de análisis, me parece que es bueno poder meterse, diseccionar un poquito qué está pasando ahí para poder entender una situación que, como te digo, creo que coincidimos que es semántico. Que es semántico. Ok, entonces, ¿qué es lo que propone quien propuso o comentó fue la Organización Mundial de la Salud? ¿La vejez puede ser una enfermedad? Habríamos muchos millones de enfermos. Bueno, mira, si tenemos que ¿Cómo pensar... te sientes hoy? Pues enfermo, ¿cómo amanecí hoy, no? Si tenemos que pensar en esto, hoy la población mundial, que casi son 8.000 millones de personas, y entendiendo que son muchos los que académicamente entendemos y fundamentamos que uno empieza a envejecer desde el momento en que prácticamente nace. Es concebido, y estaríamos hablando de casi 8.000 millones de enfermos. Claro. Y un 12%, los mayores de 60 años, en un estado avanzado de la enfermedad. De la enfermedad. Entonces, es ridículo. A ver, yo creo que esto hay que analizarlo desde dos puntos de vista importantes. El primero, entender qué actores hay en medio. Está la Organización Mundial de la Salud, lamentablemente un organismo rector de Naciones Unidas, desprestigiado, con serios conflictos de interés, con problemas de financiamiento que impactan en su capacidad técnica. Y por otro lado, tenemos un lobby del sector privado que son aquellos que hablan de derrotar la vejez, conquistar la juventud eterna, un lenguaje bélico que ya nos está diciendo hacia dónde apuntan y que no se van a dar por vencido. Y ahí tenemos señores, instituciones con mucha capacidad de financiamiento. Ahora bien, el otro nivel de decisión, Clasificación Internacional de Enfermedades. Es un código que tiene la Organización Mundial de la Salud donde de alguna manera lo que no está registrado allí no existe. Y esto es para investigación, para financiamiento, para sistemas de salud. Entonces, el sector privado, si se quiere, necesita que lo que ellos están investigando, que es la fuente de la juventud, y hablamos de vitaminas, suplementos alimenticios, hormonas, todas las terapias anti-aging o anti-envejecimiento, que te digo algo, en el 2020, solamente en el 2020, en el mundo, 60.000 millones de dólares. Vos imaginate todos los intereses económicos que hay ahí atrás. Entonces tenés estos actores tan poderosos, una Organización Mundial de la Salud media chueca, como solemos decir, y en el medio de eso, instituciones, situaciones que de alguna manera la han visto pasar, porque esto se discutió en el 2018 y esto entra en vigencia ahora, a partir de enero del 2022. Del 2022. ¿Y cómo lo vamos a interpretar nosotros? Porque, mira, de por sí, la misma Organización Mundial de la Salud es la que dice que es la década del envejecimiento activo y saludable. Correcto. Es donde dice que ese envejecimiento es integrarnos con nuestra energía al acontecer del mundo, ¿no? A mi cotidiano. Yo ahora resulta que estoy enfermo. Entonces, hemos invertido mucho tiempo y mucha energía, gustosos, por cierto, en tratar de reenfocar esa llegada a la etapa fatal. Es contradictorio que estuviéramos enfermos. Totalmente contradictorio. A ver, acá se impone algo que va por fuera de la academia, por fuera de la ciencia, que es el sentido común. Si pensamos, como decís vos, que la Organización Mundial de la Salud está declarando década de envejecimiento saludable 2020-2030 y por otro lado está diciendo hay algo que no funciona. Acá yo creo que el kit de la cuestión, lo que hay de fondo, es poder entender que estamos viviendo una transformación.
Hoy tenemos que pasar de pensar en un envejecimiento social a una sociedad longeva, donde lo que vale es la vigencia. Son los valores intangibles que cada uno de nosotros tenemos, experiencia, sabiduría, pérdidas, ganancias, dolores, conocimiento. Todos nosotros podemos aportar independientemente de la edad que tengamos. Sí. Lo que necesitamos es una sociedad que nos brinde oportunidades. Eso es lo que necesitamos. Y eso es cambiar el chip. Así como el siglo XX fue el siglo de la adolescencia, fue el siglo de la jubilación. Sí. Bueno, hoy estamos en el siglo XXI, el siglo de la vigencia, de la nueva longevidad, de la segunda mitad como la etapa más larga y más interesante de la vida. Me parece que tenemos que cambiar y ya llevamos 20 años de este nuevo siglo XXI. 21, doctor. Más, exactamente. 21. ¿Hacia dónde debemos orientarnos las personas que estamos aquí en el cotidiano? Por ahí me están diciendo que es una enfermedad. Por ahí me están diciendo que no, que soy activo. En mi cotidiano, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Tenemos que entender que también este siglo XXI tiene una característica fundamental, que es el aprendizaje continuo a lo largo de la vida. Eso. Aprendemos a lo largo de nuestra vida. Tenemos que aprender hasta el último día. Lo que necesitamos es entender que aquellos que tienen la posibilidad de jubilarse, hay que jubilarse de lo que no nos gusta. Y hay que seguir haciendo lo que nos gusta, como bailar acá un domingo a la mañana. Entonces, tenemos que entender que este siglo XXI, este curso de vida donde podemos planificar esa longevidad, Sí. es una longevidad con múltiples etapas, donde vamos asumiendo conquistas nuevas, cuestiones que nos gustan, porque a medida que nos hacemos mayores, tenemos más libertad para decidir, solemos decir, esto no me interesa, esto no me gusta, no tenemos que rendirle cuentas a nadie, lo cual es muy interesante. Es bien ganado. Y entendemos que cada día es único. Esto quizás de joven no se ve, pero creo que ahí tiene que apuntar. Somos más selectivos también, Diego. Pero claro, claro. Mucho más selectivo. ¿Con quién disfruto mi tiempo? No con quién lo gasto, con quién lo disfruto. Ahora, dime otra cosa. ¿Dónde vamos a colocar cosas reales que nos pasan? Efectivamente, no es una enfermedad la vejez, pero puedo vivir con ciertas enfermedades. Si es verdad, mi sistema inmunológico puede estar un poquito más frágil. Mi cuerpo, con el kilometraje recorrido, puede sufrir desequilibrios. ¿Qué hago con esa parte? Que me va a recordar que soy vulnerable, que estoy frágil, como lo demostró el coronavirus. ¿Cómo vivo la enfermedad enfocándola con esta óptica que me propones de longevidad? Tenemos que pensar lo siguiente. Hoy las tendencias, las estadísticas nos dicen que el 30% de todos nosotros aquí, en algún momento de nuestras vidas, vamos a ser dependientes. Esto significa necesitar a alguien que nos ayude a salir de la cama, vestirnos, alimentarnos y demás. Lo que no sabemos es de todos nosotros quiénes vamos a ser parte de ese 30% y cuánto. ¿Cuánto? Entonces, pensar una sociedad longeva, pensar una vida longeva, significa poder planificarlo. Hoy sabemos que si mantenemos un peso corporal, si nos movemos, si comemos de una determinada manera, si tenemos actividades sociales como estas, de compartir, si nos enamoramos o nos separamos, si elegimos con quién estar, si creemos en una espiritualidad, sabemos que vamos a vivir mejor. Un proyecto de vida, ¿de acuerdo? Eso es lo que hoy sabemos. Ahora, lo interesante de todo esto es que es en general una decisión propia. Es una decisión propia. Tenemos que ver cómo hoy las personas adultas y adultas mayores están transformando, están redefiniendo todo lo que entendemos por envejecer. Y ahí tenemos que apuntar. Algunos políticos ya lo están viendo, porque saben que las personas mayores votan. Entonces, atención con esto, porque hoy lo que se está extendiendo es particularmente el grupo de los mayores de 80, que lamentablemente se lo suele ver como un grupo económicamente dependiente, quizás pasivos desde el punto de vista de sus actividades, pero es cuestión de darle oportunidades, porque si les preguntamos, todos ellos van a querer hacer algo, van a querer aportar. Y ahí es donde va una sociedad de nueva longevidad. Fíjate que escuchándote pienso en que tenemos una responsabilidad gozosa. Sí. Porque la palabra responsabilidad va a decir a alguien, no, yo tuve responsabilidad toda la vida, ¿no? El reloj checador, los hijos, el dar de comer en casa, etcétera. Pero esta es una responsabilidad para mi bienestar. Y mi bienestar es algo que nos cuesta mucho trabajo, porque la estructura, los mensajes, como que nos iban condicionando a un periodo sufridor, doliente,
enfermizo, dependiente, más del 30%. Y cuando yo te escucho y veo lo que estamos haciendo, es una responsabilidad gozosa. Y entonces se transforma, Bernardini, se transforma el momento de vida. Es que necesitamos construir una narrativa diferente de lo que es esta etapa de la vida. Las palabras construyen cultura, construyen sociedad, y necesitamos cambiar esto. Es como vos decís, habitualmente a las personas mayores se la vio alrededor del hospital, con la enfermedad, con la dependencia. Mucho de eso tenemos responsabilidad de los médicos. Sí. Atención con esto, pero tenemos que cambiar esta cuestión. ¿Por qué? Porque en países aquí como México, como en Argentina, Colombia, Chile, las personas mayores que necesitan esa ayuda, ese soporte para las actividades básicas de la vida diaria, son apenas el 10, 15%. ¿Qué significa esto? Que la mayor parte de las personas mayores están viviendo en sus propias casas, saludablemente. Sí, hay problemas de salud que de alguna manera comienzan a aparecer a medida que cumplimos años. Es como que si la vejez maduraría ciertos problemas de salud. Pero atención, si nos ponemos a mirar esto, todos hemos tenido algún dolor, algún problemita de salud a lo largo de la vida. Entonces, atención con esto, tenemos que cambiar la mirada. Necesitamos una narrativa nueva. Y la narrativa nueva la están construyendo ellos cuando los vemos bailar, cuando los vemos cómo se vinculan, cuando deciden tráeme a los nietos, pero déjame los 2 horas y no todo el fin de semana porque tengo que salir con mis amigas. O cuando dicen, sí, bueno, enviudé, pero ¿sabes qué? Conocí a un señor. Y bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye, otra cosa importante, ¿cómo estás viendo? No quiero que se me vaya. Tú estás viajando constantemente. Siempre que se le habla al doctor Bernardini, a ver dónde lo alcanzo, dónde lo encuentro, algún aeropuerto, algún país, las clases. Pero eso te permite ver el envejecimiento en diferentes ciudades, en diferentes países. ¿Qué nos puedes decir de Latinoamérica? Mira, Latinoamérica tenemos 2 grandes desafíos. Y cuando hablo de Latinoamérica, hablo de México, Colombia, Chile, Argentina, de toda la región. Nosotros estamos envejeciendo muy rápido. El proceso que le llevó a países como Europa, que hoy tienen un estado de bienestar, donde las personas mayores tienen una jubilación digna, donde tienen ciertas facilidades, le llevó 100, 110 años. Esto significa que esos países crecieron, se desarrollaron, se enriquecieron a medida que iban envejeciendo. Ese proceso que a países de Europa le llevó 100 años en promedio, a nosotros nos va a llevar entre 25 y 30. Hoy en México aquí tenemos cerca de 13 millones de personas mayores de 65 años. Las proyecciones nos dicen que dentro de 15, 20 años van a ser 26. Se va a duplicar. Eso en términos demográficos es terrible. Es un cambio impresionante, con muchas oportunidades, pero también con muchos problemas o desafíos si no los vamos a ver. Amenaza la pobreza. Exactamente. Y el otro asunto, más allá de esta velocidad de la transición demográfica, porque vos lo dijiste, las personas mayores en nuestros países son todavía un grupo vulnerable, un grupo que está por porcentajes por arriba de pobreza respecto de la población general, es nuestras instituciones. Son todavía instituciones frágiles, las que tienen que dar protección social, educación, salud, una jubilación digna, no $10 o, ¿de acuerdo? O sea, una jubilación que permita ciertas cuestiones. Bueno, esos son los 2 grandes desafíos. Y necesitamos también pensar en un sistema de cuidados para ese 30% que va a necesitar ayuda. Tenemos una experiencia muy linda, la de Uruguay. Hay que ver qué es lo que está pasando ahí. ¿Te parece que abrimos el año entrante hablando de Uruguay? Pero ¿por qué no? El país más envejecido de nuestra región demográficamente hablando. Pero con muchas cosas a favor. Hermosas. También hermosas. Hermosas. Bueno, pues te agradezco mucho, Diego Bernardini, doctor Diego Bernardini, que estés aquí. Un placer, gracias por responder siempre a nuestra invitación. Por favor. Y hablemos de los países, cómo están envejeciendo con un poquito de más detalle y veamos las ventajas de Uruguay. Hay muchas oportunidades, muchos desafíos. Solo es cuestión de mirarlos. Y empezamos a mirarlos por ellos, cómo bailan. Eso, bueno, muy bien. Nos vamos. Esto es Aprender a Envejecer.